Buenos días, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo. Hoy venimos a hablar acerca de la armadura de Dios. Creo que hay cosas que debemos de aprender a la luz de las Sagradas Escrituras. Hay veces nos enseñan las cosas como que si el Evangelio fuera como fetichismo, como si fuera algo que yo puedo usar sin practicarlo, y no es así. Debemos de aprender qué es esta armadura, cómo usarla, sobre todo en este tiempo que estamos en una guerra sin cuartel, en una guerra espiritual muy fuerte, y necesitamos tomar toda la armadura de Dios. Buenos días, Osvaldo, ¿cómo estás? Bendiciones a toda la audiencia y bendiciones al Kerine. Y sé que este tema va a traer claridad, porque lo que tiene que ver con la armadura no tiene que ver con ritos ni con que nosotros vamos a hacer unas cosas para traer algo a la existencia, sino que es una actitud del corazón nuestro en fe, como un arma letal de guerra espiritual en contra de todo lo que se opone a Dios y a nosotros. Ok, vamos a hacer una oración. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre poderoso de Jesús. En este día, antes que nada, queremos pedir el perdón de nuestros pecados, que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpie de cualquier falta que hayamos cometido contra tu santidad o contra nuestro prójimo. Pedimos que tu sangre preciosa nos lave. Espíritu Santo, te invitamos para que seas tú el que traigas esta enseñanza a cada corazón, a cada vida. Bendecimos a los que también lo van a oír por la radio. Y queremos, amado Espíritu Santo, que tú nos enseñes tus secretos, ya que fuiste tú quien inspiró esta palabra maravillosa, y que nos entregas estas herramientas para combatir contra las tinieblas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, voy a tener la lectura de la palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, versos 10 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Cuando nosotros se nos enseña de esta armadura, he visto a personas proceder de la siguiente manera: tomo por fe el yelmo de la salvación, me pongo la coraza, me ciño con el cinto de la verdad, tomo la espada, tomo el escudo y cosas así. Pero esto es práctico, el evangelio es vivencia, no es algo que podamos usar sin que haya eficacia, y la eficacia va a surgir de que sea un estilo de vida. Por ejemplo, hay palabras muy claves en este pasaje de Efesios 6, 10 en adelante. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando vemos la palabra de fortalecerse en el Señor, eso nos enseña que Él en nosotros va a actuar de tal manera, cuando buscamos su rostro, su presencia, su voluntad, va a ser de nosotros alguien más fuerte de lo normal, física, moral y espiritualmente.
pero habla de que nos vamos a fortalecer en el poder de su fuerza. Cuando hablamos del poder de Dios, estamos hablando del poder del amo, del dueño, del todopoderoso, que nos habilita para que podamos conquistar. Así que nos vamos a fortalecer en el poder de su fuerza y no de la nuestra, de la fuerza de Él, ¿verdad? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Cuando hablamos de vestirse, bueno, todo el mundo sabe lo que es vestirse, ¿verdad? Es cubrirse con ropa, pero este es una vestimenta especial. Es alguien que se cubre con una ropa representando un cargo importante o un estatus importante, como por ejemplo la capa de un juez. Vemos a los cuerpos policiales que toman una vestidura pero se ponen un chaleco antibala, ¿verdad? Entonces esta vestimenta que Dios nos ofrece, la armadura de Dios, es una vestimenta que nos permite estar a un nivel de autoridad para poder combatir contra las tinieblas. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Bueno, una armadura es un traje para protegernos de los instrumentos de combate del enemigo y después permanecer firmes luego de haber acabado todo lo que vamos a enfrentar, ¿verdad? Dice estar firmes. Estar firmes es estar bien asentado, sujeto, sólido, que nos podamos sostener, o estar en un sitial elevado por alguien con dignidad, o en este caso por el trono de Dios. Ok, podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué son las acechanzas del diablo? Lo primero que el enemigo hace es tratar de seducirnos, es tratar de manera sigilosa confundirnos, hacernos dudar, hacernos vacilar, ¿verdad? Y Él nos observa tratando de que nosotros no nos demos cuenta de que Él nos está observando. Ahora dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A mí, en lo personal, no sé a los demás, a mí, a Arqueline del Rosario, Agüero de Freita, en lo personal me molesta cómo la gente enaltece el poder del enemigo. Ay, un diablo, el diablo, ay, un demonio enorme. Mire, el único grande, según las Sagradas Escrituras, es Jehová. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y no menospreciamos ni ignoramos las maquinaciones del enemigo, pero nosotros tenemos que estar claro que es un diablo vencido, que no se da por vencido, esa es otra cosa, pero es un diablo vencido, que es un ser, él y todos sus secuaces, según Colosenses 2:15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que hay que dejar de enaltecer el poder del enemigo, porque dice que Cristo lo despojó. Ahora, ¿qué es despojar? Despojar es arrebatar con violencia algo que otro ser o persona obtenía. Así que Cristo los despojó. Despojó a los principados, a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 10, verso 17 en adelante, dice que Él nos dio potestad y autoridad para hollar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Entonces nosotros tenemos que enaltecer la victoria de Cristo y no enaltecer al enemigo. Ay, que el diablo es poderoso, que no. El único grande aquí, el único poderoso es nuestro Dios. Tenemos que recordar lo siguiente: Dios es el creador de todas las cosas. Estos fueron seres creados que se pervirtieron. Entonces no podemos enaltecer lo que Dios creó, que se pervirtió,
para colocarlo en una posición como si fuera más grande que Dios. No, imposible. Dios es Dios y Él, la mayoría de todos los ángeles que quedaron en pie después de la rebelión de Satanás están con nosotros. Así que somos mayoría en Dios para vencer toda fuerza del enemigo. Ok, entonces ya Dios nos dio, Cristo conquistó la victoria, la conquistó para nosotros. Sí tenemos lucha, no es que no la tenemos, no es que no tenemos lucha contra sangre y carne, sí la tenemos, pero hay algo aquí poderoso, y es que nos dieron una lucha contra un ser vencido, que no se da por vencido, esa es otra cosa, pero ya está vencido. Al que debemos de resistir firmes en la fe. Según la misma palabra de Dios en Santiago 4:7 dice que resistamos al diablo y él huirá. Amén. Ahora, ¿cómo yo resisto al enemigo para que el enemigo huya? Si yo estoy viviendo en santidad. Cuando yo estoy viviendo en santidad, Satanás no puede, él va a tratar de seducirme, él va a tratar dice que nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia, de aquello que nos hace flaquear. Pero si yo estoy firme, confiando en el Señor y viviendo para Él, pues lamentablemente para Él no va a poder hacer nada en contra mía, sino que yo le resisto viviendo en santidad y Él huirá de nosotros. Ahora dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora, primero tenemos que saber cómo son los lomos, o qué es los lomos. Según el libro de Hebreos 7:10, dice que en los lomos está nuestra descendencia. Dice que cuando Abraham diezmó, a pesar de que es Leví el que recibe los diezmos, o la tribu de Leví, Leví estaba en los lomos de Abraham, aún antes de nacer ya estaba en los lomos de Abraham. Quiere decir que en los lomos está nuestra descendencia, y nosotros tenemos que ceñirnos con la verdad para poder guardar nuestra descendencia en Dios sobre de toda esa agenda diabólica que tiene Satanás contra nuestra descendencia. Recuerdo un sueño que tuvo mi hermano. Él soñó que estaba peleando en un ring, un cristiano con Satanás. Y dice que el cristiano era una persona alta y Satanás era una persona mucho más pequeña. Y estaban dándose puños, ¿verdad?, en el ring. Y el cristiano venía y le daba, lo golpeaba y lo dejaba zarandeado, inestable. Pero cuando él comenzó a golpear al enemigo y golpear, de momento, el enemigo tomó a aquel varón de Dios por las próstatas. Lo agarró y lo sostuvo con fuerza, y el creyente trataba de zafarse y no podía, y en una de esas presionó tanto que le explotó los 2 testículos. Cuando le explotó los 2 testículos, pues ya no había más nada que hacer. Podía seguir peleando si quería, pero ya estaba destruido en su descendencia. Una de las cosas que Dios quiere es que tengamos una descendencia santa para Él. Cuando nosotros nos entregamos, la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque Dios es un Dios de familia. No quiere salvarme a mí nada más, sino salvar a mi descendencia. Y cuando se habla de los lomos, se habla también de la columna vertebral. ¿Quién no sabe que la columna vertebral es la que nos sustenta, nos mantiene en pie? Una persona sin columna vendría a ser como un reptil, ¿verdad? Y una persona con su columna enferma es una persona que no se puede mover, que no se puede valer por sí mismo. Así que dice que debemos de tener ceñidos nuestros lomos con la verdad. Ahora, vamos a hablar primero qué no es la verdad.
Porque si yo entiendo que no es la verdad, voy a entender fácilmente si estoy con la protección de la armadura de Dios o no. Y si hay partes tan vulnerables como es la parte de reproducción y la columna vertebral expuesta, pues creo que el enemigo podrá dar golpes certeros contra nosotros que puedan destruirnos, aniquilarnos o dejarnos como cuadraplégicos espiritualmente, ¿no? Ahora, primero voy a decir que no es la verdad para luego hablar de ese cinto de la verdad, cómo lo voy a usar. Lo primero que no es la verdad, obvio, es lo contrario, es la mentira. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que no nos mintamos los unos a los otros. Por su parte, el que miente lo hace para construir una mejor imagen de sí mismos frente a la sociedad, frente a sus amigos, o para conseguir lo que desea sin importar el objetivo. En el Salmos 101, 6 al 8 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que asienten conmigo. El que anduviere en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará en medio de mi casa el que hace engaño. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Así que mentir es como lanzarse por un tobogán cargado de agua o de aceite donde no hay forma de regresarse, ¿ok? No hay estabilidad, no hay firmeza. Lo segundo, que la mentira es la base para un sinfín de prácticas de iniquidad que se repotenciará en las siguientes generaciones, trayendo sobre ellos la decadencia y el incurrir en iniquidades futuras de mayor maldad. Por otro lado, la mentira es un detonante que usa Satanás para implosionar al creyente de adentro hacia afuera, para destruir su credibilidad delante de los demás, exhibirlo como un fracasado por su proceder y después convencerlo de que nunca logrará superar su condición. La mentira afecta al prójimo porque produce en ellos decepción, desilusión, ira, deseo de venganza, genera incredulidad, desconfianza, temor, impotencia, miedo, falta de perdón, muestra un camino errado, muchas veces sin retorno, queda desprovisto de un modelo a seguir. Y el objetivo de Satanás al inducir al creyente a mentir es que aborte el proceso de redención en su vida. Muestra al creyente que ha mentido como un fracaso de la obra redentora de Cristo en ese salvo. Ahora, ¿qué es estar protegidos con el cinto de la verdad? ¿Cómo sé yo si tengo el cinto de la verdad puesto y con ello voy a proteger mi columna vertebral y voy estamos hablando espiritualmente, mi columna vertebral y voy a proteger mi forma de reproducirme? Lo primero que tenemos que verlo es a la luz de la vida de Cristo. Cristo dice: yo soy el camino, soy la verdad y la vida. Ahora, si yo tengo el cinto de la verdad, voy a ser una persona transparente. Cristo dijo: el príncipe de este siglo no tiene nada en mí, o sea, no hay nada oscuro en mí, no hay nada medio falso, medio sospechoso, medio extraño, sino que soy una persona transparente. Lo segundo que va a certificar que yo tengo el cinto de la verdad puesto en esa armadura de Dios es la fidelidad. Me llama la atención que la mayoría de las personas tienden a ser
desleales, infieles. Llegan a una iglesia, están buscando a un pastor perfecto, a una iglesia perfecta, a un adorador perfecto, a los diáconos perfectos, que todos sean perfectos siendo ellos imperfectos. Ahora, cuando se habla de fidelidad, yo soy fiel a pesar de. Yo le soy fiel a mi esposo a pesar de sus detalles, ¿verdad? De sus carácter, a pesar de lo que sea, porque yo tengo un pacto de fidelidad con él y él me es fiel a mí a pesar de mi carácter, a pesar de las cosas que seguro son muchísimas de mí que no le agrada, pero la fidelidad no tiene que ver con lo que me agrada o con lo que no me agrada. Habla de mí como persona. Soy leal porque he determinado ser una persona de un solo perfil, ser una persona estable, y porque entiendo que yo también fallo y que los demás también fallan, y amo a las personas que amo, con quien me comprometo, a pesar de sus fallas que puedan tener. Entonces, la fidelidad, cuando tiene que ver en nuestra relación con Dios, esa fidelidad tiene que ser probada por Dios. Vemos a Dios probando la fidelidad de los héroes de la fe. Usted no va a conseguir un solo héroe de la fe, ¿verdad? Valga la redundancia. Fueron héroes de la fe porque a pesar de las pruebas terribles que pasaron, se mantuvieron firmes. Vemos, por ejemplo, la iglesia primitiva siendo probada con persecución y muerte. No fue que, bueno, yo soy hijo de Dios, a mí nadie me toca, a mí nadie me mire mal, el que me mire mal que se lo lleve el diablo. No, eres hijo de Dios y tienes que mantenerte fiel a pesar del mal carácter del otro, a pesar de las adversidades, a pesar de las circunstancias, porque si no estás mostrando que eres una persona desleal, y el que es desleal no es una persona digna de confiar en él. Vemos que Dios probó la fidelidad de Noé, de Lot, de Job en cuanto a su sexualidad, y dice que estos tres, cuando fueron probados en unas temporadas donde la gente, así como hoy en día, se derraparon, fueron personas demasiado corrompidos. Noé se mantuvo fiel siendo marido de una sola mujer, eso lo hizo justo. Lot se mantuvo fiel a una sola mujer a pesar de la corrupción de Sodoma y de Gomorra. Job se mantuvo fiel a pesar de la corrupción reinante que ya comenzaba en los hijos de Dios para su tiempo. Y vemos que Dios quiere probar la fidelidad tuya y mía. Vemos en el libro de Apocalipsis a Cristo hablándole a cada uno de las iglesias y le dice: el que persevere hasta el fin. O sea, cada uno de los héroes de la fe marcaron sus generaciones. Y siendo fieles. Exactamente. Y los marcaron con fidelidad, porque en ellos vieron cómo ellos eran fieles a Dios. Y entonces eso trajo como consecuencia que, como estábamos hablando de los lomos, engendraron en ellos lo que tenían que engendrar. Así es. Vemos a Daniel, a Misael, a Ananías, Azarías, 4 jóvenes que fueron llevados como esclavos, secuestrados desde Israel a Babilonia. A Daniel lo hicieron eunuco y él no se rebeló contra Dios porque lo castraron, porque lo hicieron eunuco. No, sirvió a Dios en medio de la aflicción, en medio de aquello que lo oprimía. Estos 4 jóvenes se mantuvieron fieles, porque Dios va a probar tu fidelidad si eres fiel a pesar de lo que te adversa. No podemos ser fiel a Dios solamente cuando todo está bien, cuando la cartera está llena, cuando tengo salud, cuando mi relación personal con mi pareja, con mis hijos, con mi madre, con mis hermanos, con los hermanos en la iglesia está bien. Yo tengo que probar mi fidelidad ante Dios a pesar de la adversidad. Y vemos que Dios hay veces no va a permitir que se nos sea quitada la prueba, sino que seamos aprobados
en la dificultad. Vemos a un Daniel acusado por orar a Dios. Lo lanzan al foso de los leones. ¿Y sabe qué me llama la atención, amado hermano? Dios no mató a los leones antes de que cayera Daniel. No dijo, bueno, van a tirar a Daniel en el foso de los leones, que se mueran todos los leones para que no lo dañen. No, le permitió habitar una noche en medio de los leones. Eso sí, los leones no pudieron tocarlos. Los leones no pudieron comérselo, pero él tenía que demostrar con fidelidad que para él era más importante servir a Dios que ser echado en un foso de leones. Vemos a Ananías, a Misael y a Azarías. Dice que a ellos los condenaron a ser lanzados a un horno de fuego ardiente por no postrarse ante la imagen del rey. Y le dijeron, mira, vamos a tocar la flauta y el tamboril, y si ustedes no se arrodillan ante la estatua, lo vamos a lanzar al horno de fuego. Y ellos le dijeron, mira, ni te molestes en tocar nada, porque no nos vamos a arrodillar. Si nos van a lanzar al horno de fuego, pues está bien, láncenos. Si Dios nos libra del horno del fuego, bien. Y si no nos quiere librar, pues también bien. Igualmente, no nos vamos a postrar ante esa imagen. Entonces, la determinación de ser fiel no entra en controversia. Bueno, Señor, si tú apagas el horno, entonces, bueno, yo sigo siendo fiel. Pero si tú no me apagas ese horno, yo me voy a molestar porque tú no. No, yo te soy fiel a pesar del horno de fuego. Porque allí es donde se muestra nuestra fidelidad para con Él. Fueron lanzados al horno, no fue que no lo lanzaron. Dice que calentaron 7 veces más el horno. Pero ¿dónde estuvo el testimonio? Que lanzaron 3 y se veían 4 en el horno. Y dice que estuvieron en el horno de fuego hasta que los llamaron para que salieran del horno. Hay veces Dios nos va a permitir circunstancias extremadamente fuertes para probar nuestra fidelidad. Entonces yo soy fiel a Dios porque le amo, porque le entregué mi vida, porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias, porque Él se lo merece, porque es digno de alabanza y adoración. Y Él es bueno si yo estoy enferma. Y Él es bueno si decide sanarme. Él es bueno si yo tengo provisión. Y Él es bueno si mi cartera está vacía. Él es bueno si mi marido y mi hijo y mi hermano y mi papá y mi mamá me entienden y llevamos una relación correcta. Pero Él sigue siendo bueno si mi marido, si mi hijo, si mi mamá, si mis hermanos, si mis vecinos son malos conmigo. Porque Él sigue siendo digno de alabanza y de adoración a pesar de lo que me adversa. Cuando yo procedo de esa manera, tengo el cinto de la verdad. Satanás no puede trastornar mi fe. Satanás no puede deslizarme. Satanás no puede arrancarme de donde he sido sembrado por mi Dios. Ahora, otra de las cosas en las que vamos a ser probados es en la perseverancia. Hay personas que se creen turistas en las iglesias, brincan de una iglesia a otra, de una iglesia a otra, porque demuestran con hechos lo desleales que son, la iniquidad que mueve sus corazones. Prefieren cambiar de iglesia que cambiar de actitud. Prefieren cambiarse de vecindario que cambiar su proceder. Tenemos que ser personas probadas en nuestra perseverancia. Y la palabra de Dios dice que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará el Señor. Él no nos promete no tener aflicción, nos promete que de todas las aflicciones nos sacará en victoria. Lo que hoy te aflige, mañana será tu testimonio. Lo que hoy te abate está haciendo en ti que seas probado, pero saldrás victorioso, saldrás victoriosa, porque Dios ha tomado tu aflicción en una hora de prueba para demostrarle a los demás
cómo se vive el evangelio. Dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos los creyentes en el mundo entero. No tienes por qué pensar que tú quedarás exento de las tribulaciones, porque todos necesitamos ser procesados para probar nuestra fidelidad para con Dios. Hermano, estaba meditando aquí lo siguiente: cuando esta gente llegan y se cambian de congregaciones, es porque están viendo apariencias, algo que es aparente. Tenemos que tener cuidado con eso, porque cuando nosotros nos estamos en comunión con Dios, podemos ver la realidad de las cosas, conocer la verdad de lo que está pasando. Puede ser que haya personas que estén cargadas con problemas, ¿verdad? Y entonces estén aparentando una situación. Entonces, como hay quienes están acostumbrados a ver caras, entonces resulta ser que se ofenden con cualquier cosa. Pero no es así. Mire, uno tiene que perseverar en el lugar que Dios lo puso. Como decía Arqueline, Daniel, Ananías, Misael y Azarías perseveraron en el lugar que estaban. Le vieron la cara al rey. Se encendió en ira, mandó el horno a siete veces que lo calentaran más. Ajá. Ay, pero eso lo amedrentó. Uy, qué terror que el rey mandó a calentar el horno 7 veces. No, dijeron igualito. Yo no veo cara, yo veo a Dios. ¿Ves? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando veamos cara, busquemos el rostro de Dios. Así es. Busquemos el rostro de Dios y Él fiel para hacernos ver qué es lo que está pasando realmente. Ok. Bueno, entonces Dios nos va a probar en nuestra fidelidad, nos va a probar en nuestra transparencia, nos va a probar en nuestra perseverancia, nos va a probar en la honra. Hay quienes deciden honrar a Dios si todo va bien, pero cuando las cosas no van bien, no quieren honrar a Dios. Nosotros tenemos que honrarle porque Él es digno de alabanza, de adoración. Y le vamos a honrar con lo que Él pone en nuestras manos, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con cántico, con ayuno, con oración, con adoración. Lo vamos a honrar, pero no solo con eso, sino con nuestro corazón. Tenemos que honrarle con integridad. Integridad habla de quién soy en lo secreto. Quizás una persona es honrada, le paga a cada quien lo que le debe, es una persona solvente, es una persona que le gusta hacer las cosas bien hechas, pero en la intimidad no hay integridad. En la intimidad quizás está viendo pornografía, en la intimidad quizás está procediendo de manera incorrecta, y Dios quiere que nosotros tengamos el cinto de la verdad, siendo personas íntegras, sabiendo que el Dios a quien servimos, que es nuestro Padre Celestial, no solamente es omnipotente, sino es omnipresente y está viendo todo lo que estamos haciendo, y debemos de movernos en un temor reverente de no ofenderles con nuestro proceder. Si nosotros lo hacemos de esa manera, entonces tendremos colocado el cinto de la verdad, y nuestra columna vertebral y nuestra parte reproductora estará protegida aún para nuestras descendencias. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. Ahora, ¿qué parte del cuerpo protege la coraza de justicia? Protege el corazón, protege las vísceras y protege la parte respiratoria. Me llama la atención que hay personas extremadamente amargadas. No hay justicia en su corazón. Constantemente quieren maldecir, constantemente quieren vengarse, constantemente están pidiendo juicio, constantemente están lanzando palabras terribles, y solo porque no hay justicia en su corazón. Mire, la justicia de Dios establece que nosotros debemos de perdonar a los demás sus ofensas, como queremos que Dios nos perdone la nuestra. Jesucristo termina el Padre Nuestro diciendo, porque si no perdonáis a los demás hombres sus ofensas, Dios tampoco te perdonará. Nuestro perdón está condicionado de no ser revocado si perdonamos a los demás. Vemos los dos deudores. A uno le habían perdonado una deuda cuantiosa y salió de allí a ahorcar a otro que le debía una tontería. Pero
Cuando lo llevaron de nuevo ante el juez, le fue revocado el perdón y fue lanzado a las cámaras de tortura por no querer perdonar después de haber sido perdonado. La justicia de Dios nos exhorta a que seamos compasivos con los demás. ¿Por qué compasivos? Cuando una persona está fallando y fallando y fallando y fallando, tenemos que entender que la vida pasa muy rápido. Y que si esa persona la sorprende la muerte, lo más seguro es que va a ir a una condenación sin Dios y sin esperanza. Tenemos que ser compasivos porque todos fallamos. Aquí no hay ninguno que pueda decir yo soy perfecto, yo no fallo, yo soy una persona correcta e intachable. Aquí el único infalible es Dios. Nosotros trabajamos por hacer de nuestra vida y de nuestro proceder lo mejor que podemos, pero realmente sabemos que tenemos tendencia a fallar, así que tenemos que estar clamando por los que fallan para que Dios les permita venir al arrepentimiento y tengan un proceder contrario. Cuando nosotros procedemos con justicia, entonces Dios ciertamente nos ha blindado con esa coraza de justicia. Dice, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es el evangelismo un arma ofensiva contra el reino de las tinieblas. Con él ganamos territorio a Satanás. Tenemos que ser portadores de buenas nuevas donde quiera que lleguemos. Que cuando la gente nos vean venir digan, wow, viene fulano. Seguro que trae una palabra de corrección, de exhortación, de bendición. Y no que la gente tenga ganas de esconderse porque donde lleguemos no seamos portadores de buenas nuevas. Pero cuando dice, sobre todo tomad el escudo de la fe. Osvaldo, háblanos del escudo. Sí, el escudo de la fe es tomado de la figura de la guerra en los tiempos de Pablo. El escudo en ese tiempo era de cuero. Y resulta ser que lo empapaban, no lo mojaban, lo empapaban. Los dardos... En agua. En agua, lo empapaban en agua. Y los dardos que venían desde arriba, porque eran lanzados hacia arriba para que de una manera contundente, imagínense, con fuego penetraban a cualquiera. Cuando venían esos dardos y ellos sencillamente ponían el escudo, se apagaban. Y eso es lo que es el efecto que hace lo que el Señor Jesucristo dijo claramente, que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Esas aguas vivas que corren en nosotros es lo que moja, lo que empapa, lo que impregna nuestro escudo de la fe, para que cuando vienen esos dardos de fuego del maligno tengamos una protección, ¿ves? Y él dijo que él es una fuente, ¿verdad?, que salta para vida eterna. O sea que nosotros tenemos una provisión continua de esa agua que nos protege, ¿verdad? Y ese es la profundidad de esa palabra que dijo Cristo. Sí, dice, el que cree en mí, como dice la escritura, amén, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el pasaje no está diciendo que el que cree en Cristo le van a correr ríos de agua viva. No, es el que crea en Cristo como dice la escritura. Si la escritura dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y yo creo en Cristo como dice ese pasaje, entonces Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Si la escritura dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, entonces yo tengo que creer en Cristo como lo dice la escritura, que el ángel de Jehová va a estar allí para acampar a mi alrededor y defenderme. Y cuando yo creo de esa manera, entonces mi escudo de la fe está sumergido en esa palabra. Por lo tanto, los dardos del maligno no pueden dañarme. Dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. Cuando habla de yelmo, habla de nuestros pensamientos. El territorio de pelea de nosotros es en la mente. Dios nos dice, te voy a prosperar, y Satanás nos dice, revisa la cartera.
a ver qué te dice la cartera, a ver si va a la par con la palabra. Dios dice, te voy a sanar, y el enemigo dice, bueno, revísate ahí para que tú veas que te sigue doliendo. Dios dice, voy a cambiar a tu marido, a tus hijos, a tu mamá, a tu hermano, al que sea que esté descarriado en la familia. Y Satanás te dice, mira donde sigue ahí tomando, fumando, haciendo lo malo. Entonces, el territorio de pelea es aquí, por eso debemos de tener el yelmo de la salvación. Filipenses 4:8 dice que nosotros debemos de usar nuestros pensamientos para pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay alguna virtud, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. No podemos permitir que este territorio de pelea sea invadido por Satanás, por temor, por amargura, por falta de perdón, por dolencias emocionales, por falta de fe, por el pensar que quizás para Dios no soy importante, porque entonces dejaríamos desprovista la cabeza, dígame tú la cabeza, sí, que es algo tan importante, ya que ella controla todo el organismo. Dime, Osvaldo, quiero... El yelmo nos protege de las acusaciones del acusador, del enemigo acusador que tenemos, ¿verdad? A nuestra identidad como cristianos. Nosotros tenemos una identidad, ¿ves? A los cristianos se le llamó, a nosotros se nos llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿verdad? Bueno, tenemos una identidad, somos cristianos y esa identidad es nuestra. El enemigo trata de decir, ¿serás o no serás? ¿Serás o no serás? O sea, la misma duda que puso en el huerto, con que Dios ha dicho, ¿ves? Entonces es el área en el cual tenemos que tener cuidado, porque aquí el enemigo trata de trabajar para que nosotros tengamos alguna duda. Sí, bueno, y tenemos que cuidar nuestra boca. El Salmos 45:1 dice, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Debemos de cuidar lo que estamos hablando, porque lo que estamos hablando es contrario en muchas oportunidades a lo que decimos que creemos. Si nosotros hablamos de fe, pues vamos a tener resultados poderosos. Pero si nosotros hablamos contrario a la fe, si estamos hablando lo que estamos viendo con nuestros ojos naturales, somos nosotros mismos quienes les estamos dando herramientas al enemigo para destruirnos. Dice que tomemos el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Ahora, la espada del Espíritu es una espada corta, tiene doble filo, es para pelear cuerpo a cuerpo contra el enemigo, y si esta espada está engrasada, es más contundente para atacar. Así, hacer su efecto. Hacer su efecto, ¿verdad? Ahora, nosotros la engrasamos cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo y cuando vamos a Dios en oración. Vamos a hacer una oración por todos los que estamos combatiendo en este momento contra esta situación a nivel global, sí. Pero que sabemos que Dios nos dará la victoria sobre todo lo que nos adversa en este momento, y se va a convertir en un testimonio que contar. Señor, te damos honra y gloria. Bueno, mis amados hermanos, gracias por seguirnos, gracias por estar allí, y declaramos que este mensaje, que no puede volver vacío, hará el efecto para lo que es enviado. El Señor les continúe bendiciendo.